Isa es un rocoso planeta helado con una tenue atmósfera de metano y etano. Sus depósitos de boro encapsulados bajo la capa de hielo que lo cubre nunca se consideraron lo bastante valiosos para establecer una operación minera en el planeta debido a la disponibilidad de sucedáneos sintéticos y fuentes alternativas. Turisas es un gigante de hidrógeno y helio con una vetusta infraestructura automatizada para abastecer de helio 3 a naves mercantes. Pintadas sobre el metal en un dialecto salariano están las palabras autoservicio. El gran planeta rocoso conocido como Anzu fue explotado inicialmente por un consorcio dedicado a la minería robótica, pero una oleada de accidentes y actos de sabotaje se cobró la vida de centenares de obreros y se saldó con el abandono del planeta. Pese a las numerosas acusaciones lanzadas contra corporaciones mineras rivales y a la celebración de más de una docena de juicios, la opinión popular es que jamás se encontró a los culpables. Jagalas es un mundo jardín de segunda categoría que suscita poca atención por parte de la comunidad galáctica. Fue descubierto por una expedición minera salariana que no tardó en ser expulsada de forma violenta por los jefes del crimen organizado. A raíz de aquel incidente, los derechos de explotación de Jagalas se vendieron al mejor postor, dando lugar a una breve proliferación de colonias mineras en la década del 2000, pero la mayoría fueron abandonadas cuando se descubrieron otros planetas con recursos más accesibles. Aunque Jagalas posee una atmósfera de nitrógeno y oxígeno que puede albergar vida, su periodo de rotación es más lento que el de la Tierra. Su ciclo de día y noche dura 98 días terrestres. El intenso calor que hace a un lado del planeta y el frío extremo que impera en el otro genera violentas zonas tormentosas cada vez que se pone o sale el sol. A consecuencia de ello, la flora y la fauna de Jagalas han desarrollado la capacidad de sobrevivir en ciclos de hielo, inundaciones, calor abrasador y cambios drásticos en la presión del aire. Las formas de vida del planeta no han sido explotadas por el mercado de mascotas exóticas e implementos de jardinería, dado los problemas que plantea para el cliente en medio de la simulación de sus condiciones ambientales naturales. La atmósfera de Kenas es muy tenue y se compone principalmente de metano y helio. Los exploradores salarianos que pusieron nombre al sistema fundaron una colonia minera en este planeta para extraer níquel y cromo para la producción de aceros inoxidables. Planeta rocoso de gran tamaño con una densa atmósfera compuesta por nitrógeno y argón. La corteza Urus es muy rica en silicatos y de una densidad relativamente baja. Los primeros exploradores salarianos que cartografiaron el sistema no le prestaron demasiada atención. Dosatap, guarda celeste, es un gigante de hielo de color azulado por su atmósfera de hidrógeno y metano. Su inclinación axial provoca un gran contraste de temperaturas entre las estaciones. Talifia es un planeta que puede albergar vida siempre que esa vida respire amoníaco. Fue descubierto por exploradoras Azari y usado como moneda de cambio ante el Consejo de la Ciudadela, que rápidamente llegó a un acuerdo de colonización con los Volus, una especie tutelada adinerada. El Consejo financió la colonización de los Volus a cambio de ingentes beneficios comerciales. Los Volus emigraron al planeta con un entusiasmo impropio de ellos y el Consejo cosechó los beneficios económicos durante una docena de años hasta que explotó la burbuja. Hace tiempo que la bonanza económica de Talifia es historia y los empresarios Volus son implacables. La piratería es una gran amenaza para los transportes, pues los criminales armados hasta los dientes ven a los Volus como presas fáciles. Bovistor, que significa el mar brillante en un antiguo idioma Volus, recibe su nombre por su ardiente superficie rica en alúmina, el rojo vivo y oscuras crestas de carbono. Su densa atmósfera de nitrógeno y oxígeno no es indicador de vida, pues la temperatura es demasiado elevada. Bem Ojka, espíritu gimiente en Volus Hyperianos, un gigante de gas joviano de baja densidad formado por hidrógeno y helio. Durante una conjunción, un acontecimiento que será grabado por sondas espaciales de toda la galaxia, podrán verse 33 de las 35 lunas que tiene el planeta. Tosalnim era la más rara de las joyas, un segundo mundo jardín en la misma zona que Afras, pero la extinción acabó con la vida que albergaba, igual que con la de su hermano. Aunque no son tan antiguos como los de Afras, sus fósiles apuntan a una abundante vida marina invertebrada. Sin embargo, unos cráteres similares a los de su hermano crearon un manto de polvo que acabó con el 99% de la vida del planeta. La separación de los cráteres hace pensar que en un ataque coordinado y simultáneo desde diversos puntos en torno a un planeta y descarta la colisión de un asteroide o una extraordinaria actividad volcánica. Afras, un descubrimiento único, es un gemelo celestial, un planeta en un sistema solar que tiene dos mundos con suficiente masa como para retener una atmósfera de nitrógeno y oxígeno en la zona habitable de su estrella. Se han encontrado fósiles de muchos vertebrados que demuestran la existencia de especies de aves inteligentes en un estado evolutivo similar al de la Edad de Bronce. Sin embargo, el único rastro de vida contemporánea que hay en el planeta son unos organismos unicelulares que habitan en el mar. Todo lo demás se ha extinguido por culpa de una serie de impactos masivos que vaporizaron grandes cantidades de agua e inundaron la atmósfera de polvo. Las primeras teorías apuntaron a una colisión con un asteroide fragmentado, pero fueron descartadas tras descubrir que los cráteres de los impactos se encontraron justo en las zonas habitadas.
Las exploraciones indican la presencia de una base rudimentaria en el planeta. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos conocidos de los mercenarios de la manada sangrienta. Se detecta un gran número de signos de vida que concuerdan con los genes Borcha. Los recursos materiales de la base concuerdan con los datos que tenemos sobre los componentes para la fabricación de armas. ¿Alguien más está cansada de estos estúpidos planetas? Todas estas estúpidas misiones, a pesar de que en teoría son bastante variadas, me parecen todas iguales. Es tan raro esto. Tendrás tus recursos cuando estén listos. ¿Quieres venir a mirar de estas rocas personalmente? Todo estará listo para el ataque. Si me hubieses conseguido los borchas adicionales que te pedí, ya estaría terminado. Y la verdad es que no son nada interesantes de explorar estos putos lugares. No puedo creer lo que voy a decir, pero estaba mucho mejor la exploración en el primer juego. Mucho mejor. A pesar de que explorabas uno solo de esos planetas y ya habías explorado todos. Te devuelvo a 2 de los Borcha que me enviaste para que comprendas lo que estoy viendo aquí. Te sugiero que no le des armas a esos 2 idiotas, porque es probable que estos tiradores de 3 al cuarto vuelen uno de tus generadores antes que darle al objetivo que querían. Cuando te hagas cargo de mis dificultades, quizás dejes de reírte de mí cada vez que te pido un poco de ayuda. Por favor, ¿pueden dejar de dejarse pad de datos? Quiero dejar de leer un poco, ya tengo suficiente con los putos planetas. Pero la verdad que se nota mucho la influencia de Electronic Arts en este juego. Es completamente diferente. Es como que trataron de, no sé si decir casualizar, pero querían asegurarse de que iba a ser un éxito absoluto. Y bueno, lo fue. Lo fue, pero sacrificaron por completo la esencia del primer juego. Por completo. Que el primer juego tiene sus problemas, sí los tiene, pero tenía su identidad el juego. Este no lo tiene, no sabe qué carajo quiere ser. Y por esa indecisión sufre. Sufre mucho. Yo no jugaba esto hace muchísimos años y la verdad que no me había fijado en todas estas cosas. Algunos de mis Borcha han desaparecido. Necesitaré más si esperas que terminemos el trabajo según lo previsto. Me da igual cómo lo consigas. Pídeselos a Garm. Seguro que tiene algunos ineptos que valgan al menos para tareas mineras. No, al menos no lo había jugado tan... ¿Cómo se dice? De manera como observando, como tratando de ver los fallos que puede tener en comparación con el primero, o al menos no lo había jugado de manera tan exhaustiva así, pero ahora que lo veo de otra forma, aparte, bueno, mi fanboyismo por esta saga estaba en máximos históricos. Es como que el juego, por más que hubiera sido una basura total, a mí me iba a gustar. Y eso es lo malo capaz de ser muy fanboy de una saga. Como que te idealizás el juego perfecto, por más que no lo sea. Como digo, no es un mal juego, pero es una muy mala secuela. Pésima secuela, la verdad. O sea, supongo que como juego está bien, tiene muchísimo contenido, es, la verdad, innecesariamente largo. Y todavía me falta bastante. Yo creo que fácilmente voy a llegar a las 30 partes con esto. O sea, yo pensé que lo iba a tener cocinado, no sé, siendo muy pesimista, digo, voy a tardar 22 partes. Bueno, ya eso descartado. Completamente descartado. Pero lo peor que está pasando con este juego es que la historia no va a ninguna parte. La verdad que no. No tengo ninguna sensación de urgencia por lo que va a pasar. Bueno, ya uno sabe lo que va a pasar si ya jugó el 3 y todo. Pero es como que, bueno, qué sé yo, están ahí, están llegando, pero que a quién carajo le importa.
más o menos el que trató de hacer algo con eso que va a pasar en el tercero, ¿no? Es el DLC este que ya jugué, el de ¿cómo mierda se llama? Arrival, la llegada, o como se diga en español. Pero creo que tampoco lo hizo muy bien, lo hizo de manera muy torpe, la verdad, y muy metida con calzador, pero qué sé yo. Pero en líneas generales, Mass Effect 2 sos... ¿Qué mierda encontraste? Hay algo más para agarrar. Tengo que hacer esto, ¿no? Sí. Mierda. Rápido. Y se cansa tan rápido, por favor. Vientos. En el cielo nocturno de Invictus puede verse Temerarius, un planeta bautizado con el nombre de un espíritu turiano que, según cuenta la leyenda, inspiró a la tripulación del primer trayecto lunar tripulado. Se trata de un ardiente planeta rocoso cuya densa atmósfera rica en dióxido de carbono y helio hace que sea mucho más caliente que su templado vecino. El componente más presente en su ardiente superficie es el boro. Temerarius, rodeado por una gruesa nube de polvo, es un planeta peligroso porque suele ser víctima de impactos de pequeños meteoritos. Las zonas templadas de Invictus albergan formas de vida basadas en los aminoácidos de estrógilos, y fueron colonizadas por turianos que en un principio cayeron presa de una desconcertante cantidad de enfermedades. Su población ya se había reducido a la mitad apenas 2 décadas después de su fundación como consecuencia de las bajas y del éxodo que se produjo. Pero cuando los primarcas contemplaron la posibilidad de dedicar al planeta a la minería robótica, una estadista turiana llamada Justina Emperus anunció que iba a fundar su propia colonia y aseguró que en 5 años duplicaría la población. La clave de su éxito fue ubicar las colonias en los desiertos, libres de las especies transmisoras de enfermedades. La imagen triunfal de Justina en la frontera fue una buena base política y la población turiana siguió llegando. Todavía no se ha explorado la mayor parte del cinturón tropical del planeta, pues su vida orgánica sigue siendo demasiado agresiva para la biología turiana. Una casa en la jungla de Invictus es una expresión moderna que se usa para aludir a algo que solo le parece una buena idea al que la ha tenido. Los principales componentes de la atmósfera de Invictus son nitrógeno y oxígeno, y aunque la superficie de la corteza es variada, contiene una elevada concentración de alúmina y plata. Como permite la vida, los criminales de todos los confines de los sistemas de Terminus se esconden en Invictus. Se estima que la población oficial es solo la mitad que la real. Aikita, famoso por los cañones de hierro, tiene un polvo de óxido de hierro rojizo que recubre la mayor parte de la superficie y muchos depósitos de cobalto azul que salpican el terreno. Los exploradores turianos han descubierto manantiales de agua caliente en los polos producto del magma de la corteza del planeta. Una extraña empresa cuya política es una mezcla de cientifismo y buonerismo embotella, vende y exporta esas aguas como medicinales. Los beneficios se utilizan para mantener una estación de investigación que ha descubierto fósiles en esos manantiales, lo que demuestra que Aikitas tuvo vida microscópica basada en ácidos desoxirribonucleicos. El análisis de superficie arroja posibles señales alienígenas en el interior de la instalación minera. Detectadas señales de vida anómalas. Se desconoce el paradero del personal de la instalación. Desoxirribonucleicos. No puedo decir esa palabra muchas veces seguidas. Lo único que puedo decir que tiene de mejor este juego, considerablemente mejor, son las descripciones de los planetas. Son bastante más interesantes que las del primer juego, que era todo básicamente planeta compuesto por xenón y argón, con su propio sistema de amoníaco, desoxirribonucleico y así tuve que leer no sé cuántos planetas, fue tan aburrido. Pero en este es como que la mejoraron. Algunos cuentan historias interesantes, otros como que extinción de toda una especie, que supongo que eso es lo que habrán hecho los segadores en su ciclo de hace 50.000 o 100.000 o 150.000 años, qué sé yo. Y cuentan historias de otras especies que existían antes que nosotros. Y eso está bien, está interesante. O sea, le tiraré mucha mierda al juego, pero también soy justo y me gusta decir cuando hacen las cosas bien.
Y puedo decir que eso lo hicieron considerablemente mejor que el primero. Así que bravo Mass Effect 2. Si puedes leer esto, sal a toda prisa de aquí ahora. No, tengo que completar la puta misión. Lo haría si pudiera, sí. Pero no puedo. Estas mierdas de zombies de la Toriana otra vez. Carajo. Muere. Sí. Ahora sos más bajito. No tiran munición estos, Qué problema. ¿Y ese rojito? Uy, mierda. Es explosivo. ¿Y ese ahí está vivo o qué? Bueno, vivo no, pero ¿está operativo o qué? 1050 créditos nada más. Somos cada día más pobres. Ya. Mierda. Explosivo. No, no llega a ser. Mierda. Sácamelo de encima. Sácamelo de encima, mierda. ¡La madre! Les gusta spamear el mismo ataque una y otra vez. Todavía los escucho. Hoy los hombres de Emitson desenterraron una especie de máquina alienígena. Nunca había visto nada igual. Llamé a alguno de mis contactos y descubrí que existe un mercado para este tipo de cosas. Por lo visto, ciertos tipejos de Lanus Risk Control están dispuestos a pagar un montón de créditos por una cosa de estas. Desde luego no seré yo quien rechace su dinero. Cooper y Jorgensen dicen que han visto brillar a una cosa alienígena. Que me aspen si debo ser yo quien demuestre que están equivocados. No me pagan lo suficiente como para exponerme a extraños artefactos alienígenas. Aunque he de admitir que de esa habitación trasera sale un sonido bastante horrible. A Cooper y Jorgensen y ellos no les está yendo bien. Y yo tampoco me encuentro muy bien. Si uno se queda cerca de la máquina está mejor. No sabría decir si quiero que los tipos de Lanus se la lleven. Creo que debería quedarse aquí con nosotros. Y se transformaron todos en zombies de la Toriana. Qué lamentable. ¿Dónde? Espera. Déjame ver si hay más cosas. ¡Ay, mierda! Baterías. Quiero más baterías. Bueno. No. ¿Dónde están los otros? Ayuden, carajo. Ay. Voy a pasar por acá. Y por acá. Mierda, no. Carajo. ¡Chay, tu madre! ¡Sácamelo de encima! ¡Mierda! No puedo hacer el golpecito, mierda. Bueno, pasemos directamente a la acción. Había una cosa para derivar ahí, pero supongo que no se puede, así que al carajo. Salgamos de acá y listo. Aunque las características de Pietas hacen posible la terraformación, los derechos sobre el planeta son objeto de litigio desde hace 8 años. El chiste oficial es que para cuando el Consejo de la Ciudadela dé luz verde a la colonización, Pietas ya habrá generado vida propia. Pietas, un planeta de temperatura cómoda y una atmósfera suave de nitrógeno y argón, podría ser habitable con la cianobacteria productora de oxígeno. Su corteza es rica en silicatos y carbono, por lo que facilita la obtención de materiales de construcciones. Los contrabandistas, piratas y otras naves estelares no registradas a veces atracan en Pietas para ocultarse o hacer reparaciones. No se aconseja la visita de civiles. Vir tiene una atmósfera muy densa compuesta fundamentalmente por nitrógeno y suele ser ignorado por la comunidad galáctica.
Las sondas han descubierto una corteza de níquel y carbono calcinado, componentes ambos que abundan en muchos otros lugares con temperaturas muy inferiores. El frío y distante Bioresa, cuyo periodo orbital se acerca a los 2 milenios, fue pasado por alto en la primera exploración ASARI del sistema hasta que un experimento de extracción de mineral Volus con destino a Canalus advirtió su sutil movimiento entre las estrellas. Bioresa es un gigante de hielo de metano y amoníaco rodeado por un séquito de lunas heladas. Su lejanía lo convierte en un lugar popular entre los piratas del cúmulo de la nebulosa de Pilos para descargar los motores. En los 2 últimos años han desaparecido varias docenas de naves en tránsito por el sistema de Irada. Como Pilos no ha sido reclamado por ningún poder soberano, las patrullas del Consejo son escasas. Hasta el momento no se ha capturado a ninguno de los piratas responsables de las desapariciones. Cineus es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio que tiene más de 80 lunas. Set es un gigante gaseoso común de hidrógeno y helio. La abundancia de azufre en el exterior de la atmósfera le otorga su característico color amarillo. Canalus es más pequeño que la Tierra, pero su densidad es extraordinariamente elevada. Su intensa actividad tectónica indica que la densidad se debe a la abundancia de materiales radioactivos en el núcleo que, combinada con la inusual velocidad de rotación del planeta, incrementa su temperatura interna y causa actividad volcánica. Aunque algunas empresas realizaron pruebas de extracción de mineral a finales de la década de 2170, la inestabilidad geológica del planeta ha impedido que éstas progresen. Los sensores detectan patrones climáticos anómalos en la superficie planetaria. Se detecta actividad GET. Se recomienda extremar las medidas de precaución. Así que hay putos GET, ¿eh? Sí. ¿Y qué tiene ahí atrás? Supongo que tenemos que ir ahí. Destruye el dispositivo climático, Get. Dale. Paladio refinado. 100 nada más, juego de mierda. Sabes que ya no lo necesito. Tengo más de 1 millón de eso, creo. Así que... metételo donde no brille el sol de Canalus. Metételo bien en el Canalus. Ay, por supuesto. O sea, ya de por sí tengo muy mala puntería. Imagínate si no veo un carajo, ¿no? Solamente veo el puntito ese, que creo que es la cabeza. Mierda. ¿Carajo? ¡Ay, la puta que te parió! ¡Correte! No me hagan retroceder. Quiero llegar ahí, completar la estúpida misión. Seguir avanzando. Nada más. Nada menos. ¿Qué tiro ahí? No, solamente se ven los ojitos. Sí. ¿Qué? Explícame por qué no puedes hacerlo. Oh. Mierda, no me puedo cubrir con nada. ¿Qué carajo estás haciendo, Kazumi Goto? Te quedaste ahí, bro. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo en una misión? Así que ya me parece que no contamos con vos. Ya tenemos una menos, Increíble este juego. Increíble. Pero es que ni los NPC pueden con esto. Me importa un carajo el iridio o paladio que esté por ahí tirado. Total, si está agarrado en 100, sí. A lo sumo vamos a llegar aquí a 2000. Si agarro absolutamente todo lo que está tiradito por acá, de que es una pérdida total de tiempo. Por acá. Ay, por favor. Venga.
No contemos con Kazumi, eso sí. Se quedó ahí totalmente bugueada, pobre. Ay, Dios. Uf, me atraganté. Con mi propia rabia. ¡Ay! Ahora usan lanzallamas, juego de mierda. ¿Desde cuándo? La madre, viejo. No lo veo, no lo veo. Silent Hill espacial, por favor. Es un circo esto. Dios. Déjame de joder con tu puto lanzallamas. ¿Qué carajo? ¿Se levantó otra vez? Te recuerdo, estás muerto, caído. Quédate así. Por favor, estas misiones son una porquería. Apretá eso, mierda. Y tocando. Así. Tenusi es un pequeño mundo rocoso y yermo, aunque es evidente que en un tiempo tuvo una atmósfera de dióxido de carbono, ya solo quedan trazas de kriptón y xenón. Al igual que Ciano, está estabilizada por el gradiente gravitatorio de Dirada. Ciano, bautizado con el nombre de una conocida filósofa zar inconformista, orbita de forma retrógrada en torno a Dirada. Se cree que es un cuerpo que cayó en el sistema hace millones de años de partes desconocidas. Dirada tiene 2 cinturones de asteroides internos y se cree que el exterior fue un pequeño planetoide que se destruyó cuando Ciano se incorporó al sistema. Ciano está formado por rocas de baja densidad y está estabilizada por el gradiente gravitatorio de Dirada, mostrando siempre el mismo hemisferio a la estrella. Hay pruebas de la existencia de un complejo de estructuras artificiales en el norte del hemisferio bañado por el Sol. Pero los milenios de calor y radiación le han dañado mucho. En el lado más apartado se han descubierto varios depósitos de residuos radioactivos, probablemente desechos de plantas de fisión primitivas. Nataiza, un gigante gaseoso de metano y amoníaco, sería poco interesante si no fuera porque es el único gigante gaseoso del sistema de Satén al que uno se puede acercar. Una colonia Volus de Boro ha colocado varias estaciones automatizadas de perforación de hielos en torno al planeta y ha contratado al grupo Narju para montar una instalación de extracción de helio 3. La construcción se ha retrasado por la detención del director ejecutivo en un escándalo que alcanza a las más altas instancias del Ministerio de Fronteras Volus. Boro es un reciente mundo colonial Volus establecido como desafío a los grupos piratas de Terminus. Los piratas incapaces de usar el mundo han sugerido que los Volus les contraten para proteger la colonia. Los Volus respondieron solicitando protección militar a sus aliados turianos. Aunque su calor lo hace incómodo para sus hábitos, Boro tiene la combinación de presión elevada y ecología basada en el amoníaco que necesitan los Volus. La colonia se desarrolla con rapidez. Anedia es un pequeño cuerpo celeste helado de densidad muy baja, su masa apenas es el 4% de la de la Tierra. Parece estar compuesto principalmente de carbono y agua congelada, pero con el paso de los milenios ha traído a una atmósfera vestigial de kriptón y xenón. Aunque la baja gravedad de Anedia permite que un crucero aterrice sin problemas, no hay ningún motivo por el que nadie desee hacerlo. Se sabe que algunos piratas han aterrizado para recuperar hielo y descomponerlo en hidrógeno y oxígeno. A esos efectos se utiliza una zona del hemisferio sur denominada fricción de Anedia, porque su elevada proporción de hielo puede advertirse fácilmente desde una nave en órbita. Raizaris es una roca de minerales ligeros cuya única característica es el cráter causado por el impacto de Duderino. El núcleo del asteroide que impactó y provocó el cráter hace relativamente poco tiempo estaba formado parcialmente por elemento cero. La velocidad de impacto fue lenta, así que el liso ha permanecido cerca de la superficie. Con el paso de los años, muchos piratas y mineros ilegales han intentado extraerlo. Se cree que los restos de Duderino originaron el sistema pulsar AAP 34211-19. La supernova que formó el pulsar también creó la nebulosa de emisiones rojas que los humanos llaman oficiosamente nebulosa Sakura. Resel es un gigante joviano caliente gaseoso que gira en torno a la estrella Satén cada 4 días y medio. Al igual que la mayoría de los planetas de su tipo, se ha desplazado desde su posición inicial hacia el interior del sistema. Resel es uno de los pocos gigantes gaseosos de órbita corta cuya diferencia de temperatura entre sus hemisferios oscuro e iluminado es pronunciada. La atmósfera absorbe el calor de Satén y lo irradia antes de que los vientos puedan transportarlo al lado oscuro. La diferencia de temperatura entre el polo caliente y el polo frío es superior a los 1000 grados. Tenot es poco más aparte de una enana de hielo que ha vagado desde la nebulosa de Ur de Criseroid durante milenios.
Su órbita tan elíptica es algo inestable a la larga y las predicciones informáticas sugieren que chocará con la atmósfera de Gauss dentro de unos pocos miles de años. Gauss es otro gigante gaseoso de metano y amoníaco muy similar a Usin, un planeta prácticamente gemelo. Presenta una superficie sin apenas accidentes geológicos, como un huevo azul de petirrojo. Usin es el típico gigante de hielo de amoníaco y metano y tiene 37 lunas de diversos tamaños. Chytes es una de las más grandes y orbita de forma retrógrada, lo que parece indicar que se trata de un planetesimal que fue atrapado por el pozo gravitatorio del gigante gaseoso. Se cree que el propio planeta proviene de fuera de este sistema solar y que a su vez se vio atrapado por él, aunque millones de años antes de que apareciera Chytes. Las pruebas encontradas por los exogeólogos sugieren que durante muchos siglos Chytes fue un mundo acuático que se calentaba con las mareas al orbitar en torno a Usin. El océano planetario, que en el pasado tuvo kilómetros de profundidad, debe estar congelado ahora. Hay quien recomienda hacer perforaciones de prueba para comprobar si alguna forma de vida se llegó a desarrollar en Usin, pero se trata solo de una cuestión académica. La superficie de Teonac se compone de agua y de bloques de hielo de amoníaco e hidratos que se cubren constantemente por procesos criovolcánicos. El tamaño y la densidad de este planeta parecen indicar que el núcleo contiene elementos más pesados y que retienen la mayor parte del calor de la formación del sistema. Neidus se encuentra irracionalmente cerca de la enana roja Crisero, y esto crea unas condiciones que, aunque frías, se acercan a las habitables. Está estabilizada por el gradiente gravitatorio, con un polo caliente y un polo frío. Delante del terminador la temperatura es casi congeladora, pero en el lado oscuro es mucho más frío. Neidus ha desarrollado una ecología nativa. En su mayoría se trata de grupos celulares adheridos a conductos geotérmicos. Sin embargo, hay algunas formas de vida más avanzadas. Algunas especies de artrópodos herbívoros se mueven en torno al terminador, pues para vivir necesitan nutrientes disponibles en los dos entornos. Más peligrosas son las especies de omnívoros depredadores que se alimentan de los artrópodos. Casi todas las especies de animales de Neidus poseen una visión limitada y un sentido térmico muy desarrollado. Honus, un gigante de hielo de metano y amoníaco, está siendo empleado como depósito de combustible en el cúmulo Pylos. Elf National Energy ha establecido una base en una de sus lunas para extraer hidrógeno y oxígeno del agua y helio 13 de su atmósfera. Además, se cree que Honus es un planeta de fuera de este sistema solar que se vio atrapado por la gravedad de su estrella. Desde la órbita, los sensores de la Normandía detectan una señal pintada a mano en el exterior del complejo por algún empleado bromista. Última estación de repostaje en 100 años luz. Isar es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio. Aunque los gigantes gaseosos son conocidos por sus potentes campos magnéticos, el de Isale tiene más fuerza de lo que predicen los modelos actuales. Como Isale se encuentra en la línea de congelación de su sistema solar donde no pueden formarse gigantes gaseosos, se cree que es originario de fuera de este sistema. La exploración indica una nave abandonada en rápido deterioro en la órbita del planeta Honus. El registro concuerda con la MCB Flecha Rota. El manifiesto de la nave contiene una carga de munición sensible. Si no se altera, la trayectoria la llevará a impactar con Honus. Hay muchas probabilidades de que sea en Fangone, la mayor colonia humana del planeta. Se han detectado señales de Get a bordo de la Flecha Rota. ¡Puto Get! ¡Tan pesadito soy! Es por tiempo esto. Oh. Voy a declarar la alerta amarilla en la nave. Aunque no hay rastro de problemas, no creo que tardemos en toparnos con los Get en esta posición. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Me han dicho que es una idea espantosa adentrarse tanto en territorio Get, pero las colonias necesitan defenderse. A veces pienso que lo único que evita que la tripulación sufra un ataque de nervios son las 100 cajas de armamento que llevamos a bordo. Cuando lleguemos al sistema de Narif nos vendrá bien tomarnos un tiempo de permiso. Debemos hacer muchas entregas y no nos van a recibir con los brazos abiertos. Voy a pasar la nave a alerta roja, nos atacan los Get. No estamos preparados para un ataque de esta magnitud, pero haremos todo lo posible para sobrevivir. Las colonias necesitan las armas y este ataque sirve para demostrar lo desesperada que es la situación por aquí. Esta será la última anotación en la bitácora, dada la gravedad del ataque Get. He ordenado que todos evacúen la nave y se dirijan a la colonia. Si los Get consiguen capturar la nave, también se harán con las 100 cajas de armas de la cubierta de carga. Por lo tanto, voy a usar los códigos de autorización para estrellar la nave con la esperanza de destruir a los Get que sigan a bordo. Pretendo quedarme para asegurarme de que la nave cae con dignidad. Mi plan es desactivar los motores de la nave para caer de la órbita. Eso hará descender a la Flecha Rota sobre la superficie, donde el reloj de autodestrucción acabará con la nave. He de tener cuidado, si fracaso, a saber dónde acabará la nave.
Mucha lectura por hoy. O sea, no estaría mal si mostrase alguna escenita que pase eso, en vez de contármelo todo con estúpidos pads de datos, la verdad. Ay, mierda. Esto, anular. ¿Y esto qué hace? Sí, sistemas dañados, grieta en casco detectada, fuga de atmósfera local hacia el espacio. Para restaurar la energía vuelve a activar los conectores de corriente. Ok. Pura mierda. No hace falta ni leerla. Mierda, yo quería hacer una misión de lealtad o al menos o algo, pero creo que no va a ser posible. Esta mierda me consumió todo el tiempo. ¿Dónde tengo que ir ahí? Y... Mierda. Activate. ¿Qué carajo no puedo pasar por acá? Por acá. Actívame esto. Actívate. Bien. Au, au, au. Entreténganlos. No más de estas misiones, por favor. Son basura. ¿Algún problema? I'm glad I joined your team. It has been too long since I traveled with companions. When the time comes, I will do whatever is necessary. Muchas gracias. You're an important part of this crew, Samara. It is my honor. Also, there is a matter I need to discuss. Me estabas haciendo la pelota nada más, ¿no? When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Urgencia. Didn't you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is, right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Ubicación. Where is she? Omega, a nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. Importancia. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life, and the reason I became a Justicar. ¿Quién es? Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. ¿Aquí? It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. Me recuerda a ti. You're dangerous too. As are you. But she is different. Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Falta de información. Why isn't this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. Es malo querer la libertad. I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Compulsión. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic.
The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. ¿Matar solo por los genes? So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates. There is no redemption for such a person. Eso es demasiado radical. They have to choose between prison and death. It is an addictive condition. Remember how adaptive we are. If Morinth does not want to be cured, she won't be. ¿Tan peligrosa es? Isn't she only deadly to the people she mates with? Each time she kills, she becomes stronger, smarter, and faster. And she's been doing this for 400 years. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. Vamos a buscarle. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. ¿Otras hijas? You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Morinth was always the wild one. She was happy and free, but selfish. Deberías habérmelo dicho. I needed to know this a long time ago. I present no danger to anyone besides my own children. And this is not easy to speak of, even 400 years after I learned it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. Cuéntame más. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Lágrimas de cocodrilo. We've all suffered, Samara. I'm not asking for your pity. I am trying to explain why this is so important to me. Shall I stop? No, sigue, por favor. Keep going. I'm listening. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Pensar en ello no ayudaré. You either get stuck in your past or forget it and move on. I am not stuck in my past. I am out to rectify it. Help me find my long-lost daughter. And kill her. Iremos a por ella. We'll go find Morinth. Va a ser breve. What do you need? La hija de Samara. An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her. Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Eso haré. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. ¿Es que nos cierran las puertas en este lugar? Podría ser una Yadra Sharpship. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. ¿Puedo hacerte unas preguntas? I'm looking into your daughter's death. Are you one of Arya's people? Sí. I'm working for Arya. Are you ready to answer my questions? I don't care if Arya sent you. You're asking about my nephew. That's what matters. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Los amigos de Nef. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth.
I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Háblame de esa serie. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. ¿Droga a sus víctimas? Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. La Does criaste Morinth bien, have a ¿eh? daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. Promesas precipitadas, no. Once we have all the facts, we'll decide on a course of action. If you find the person that hurt my nephew, kill her. Or tell me where she is and I'll kill her. Salidas. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Neff. What kind of a girl was your daughter? My Neff had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative. How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. ¿Puedo echar un vistazo? Do you mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. She's gone, and nothing will fix that. Why did this happen? She never hurt anybody. We need to look in your daughter's room. Nothing will be disturbed. No prometo nada. I'll try. But if my investigation requires it, I'll do what I have to do. Please try. For me. Please. I'll examine her things. Por vos, Diana. Por vos lo haré, sí. Esas lágrimas me han conmovido. Neff made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it. But I'd never part with it. ¿Y esto? Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. ¡Ay, mierda! Entrada más antigua. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I was sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Entrada intermedia. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Tortilla espacial. When we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kissed tonight. Última entrada. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Cerrar diario. Close the hollow journal. This is Morinth's work. ¿Herejo? She's attracted to artists and ¿Con quién estoy creators. hablando? Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Esto parece fácil. She kills with sex, and I have no plans to sleep with her. Perhaps you have a right to be glib, Shepard. Estoy hablando con la But puerta. caution is wise here. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy.
Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. Qué ganas de conocerle. She sounds like my kind of Asari. You joke, Shepard, but for all your might, you will be in great danger. Qué puerta tan Storming sabia. her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. ¿Tienes un plan? You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. Yo soy el cebo. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Sola y desarmada. I'm walking into this place with no gun and no backup. I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. Vamos. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. ¿Solamente personas importantes? What do you want? ¿Qué hay ahí? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? Vengo de parte de Jarut. Someone told me the rest of Afterlife's nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. ¿Eh? ¿Qué mierda es esa ahí? You must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Sácala, Morinth. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Ir al apartamento de Morinth. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. A solas con Morinth. Getting her alone, then falling under her sway. That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me as I trust and honor you. Sé lo que debo hacer. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Bien. Vamos a divertirnos. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. Expel 10 es un grupo. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. ¿Dónde está esa Sari? She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. Aléjate de mí. I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax, relax. It's cool. I'll step off. A ver. ¿Qué pasa aquí? Y este imbécil. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? ¿Qué quieres? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega gangs. She's hanging with Florid. He's the worst of the worst.
Reportaje. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. Suena peligroso. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Floret's on to her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. No me interesa. You're on your own with this. Well, I guess that's it. She's dead. Qué mal. Lots of money on display here tonight. We gotta hit some of that later. Not so loud. Good cred hunting tonight. I'll hit him in the alley. As long as it isn't one of Arya's people, we're good. We gotta get enough creds to keep Hank off our backs. Hey, what are you looking at? No mucho. A pair of sad losers who think they're something, and are about to find out they're not. Who's gonna show us that? You? The human thinks she's tough. Tougher than you. Golpe crítico. El punto débil de un turiano. La pancita. A ver, ¿alguien más que quiera pelear? ¿Alguien más quiere bronca? El Krogan este quiere bronca. A ver, Berf. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Vamos a fuir. Can you back that up? We go out to the alley, only one of us comes back in. Interesado. Tengo los ojos cerrados del miedo. I'm just trying to have a drink here. No need to get all excited. Damn humans. Ey. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. Lo soy. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? Tengo fe. I know what I like. Do you? Música. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? Expel 10. I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. Como el Hallex. You know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. Arte. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Me gusta Forta, el Elcor. Do you know the artist Forta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Baenia. Do you know Vaenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Sos vos, Maybe we Samara. could do that together. Viajar. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Me gusta el peligro. Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places. Violence is the surest expression of power. El poder es una recompensa. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Esta es Samara con otra ropa. O tal vez no. Es exactamente igual. ¿Y esto? Have a Hallex if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. Me quedo con la mejora. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better, and he's going to die. ¿Cocinas? ¿Sos buena cocinera? ¿Y este? A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. ¿Eh? I love any game where your opponent can believe he is about to win, just before you kill him.
Y creo que no hay nada más. Y la cama. Hablemos. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? No. I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. Asumir I've el never control. understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. Soy la más fuerte. You compare us, but you're nowhere Bájate, near pesas my mucho. league. So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Abrazo la eternidad. La has cagado. I'm not the victim you were hoping for. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Vino mami. Morin, Sí. mother. Do not call me that. I can't choose to stop being your Pelea de daughter. gatitas espaciales. Mother, you made your choice long ago. Duro, duro, duro. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! ¿Quieren que me vaya? I am the genetic Esto es muy destiny personal. of the Asari. Es muy Asari. They are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. ¿Qué carajo? Adiós, perra End of the Asari. line, Morinth. And they call me a monster. Sí, hazlo. Hazlo. Mata a tu hija. Ahora. Find peace in the embrace of the goddess. Sonó feo eso. Bien hecho. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? ¿Estás bien? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. De acuerdo. Let's go. De humor para una charlita. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. Bienvenida al No club. feeling I can describe. El precio de la libertad. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she. This was never a story that would have a happy outcome. Tus sentimientos. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. Nah, yo no tengo sentimientos. Sentimientos por Morin. You said that Morinth was a monster, but she was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. No es hipócrita eso. Killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. ¿Y ahora qué? What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat Yakshi. Posible prevención. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. Lobotomía. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. Rarece. I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds.
There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Destino genético de la Asari. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. No te retires. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. No seas fatalista. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace. Due in no small part to you.